Entonces ahí dice que tienen que darle 5 parámetros al software y fuera de eso pues tienen que decir en una escala de prioridades cuál es, digamos, el parámetro más importante, del más significativo al menos significativo. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Bueno, entonces ahí lo que hacemos es, por ejemplo, modelar una arquitectura cliente-servidor, podría servir, ¿sí? Usted ya sabe que pues ellos tienen una topología que es en estrella, bueno, eso ya lo hemos visto. Y bueno, otro patrón que puede servir ahí es que usted su software lo va a hacer con base al patrón MVC, ¿sí? Pues eso es el modelo vista controlador. Ah, bueno, creo que no estoy compartiendo pantalla. Y ese explicar, pues, esa situación de manera, pues, no tan extensa, pero sí que se entienda mm, por qué patrón MVC, por qué una arquitectura cliente-servidor. Esto es el modelo vista controlador es una arquitectura de tres capas en el software. Hemos hablado de arquitectura basada en componentes, en donde, por ejemplo, el modelo es la parte de la base de datos, el model es la base de datos, y la vista del sistema viene siendo todo lo que es la presentación, o sea, las páginas web o las ventanas de interfaz gráfica de usuario. Y el controlador, pues viene siendo pues todo lo que tiene que ver la conectividad con la base de datos. A la conexión entre la vista y el modelo, que son los objetos que conectan con la base de datos. Ese sería un segundo parámetro que podemos tener en cuenta. Bueno, me dice que tiene que hacer 5. Bueno, yo no le voy a hacer todos los puntos, pero simplemente que usted, digamos, en cuanto a ese software que usted va a diseñar, ¿qué le va a aplicar? Si hablamos, de ejemplo, de patrones de diseño, entonces, en patrones de diseño, se sabe que están divididos como en tres categorías. Los patrones de diseño estructurales, los arquitecturales y los patrones de diseño comportamentales, ¿sí? Entonces, simplemente pues ahí eh, nosotros especificamos, bueno, ¿y qué patrón de diseño tendría el software? Bueno, yo quiero hacer el singleton, implementar singleton, que es el patrón de una sola instancia. Quiero implementar, digamos, el Astra Factory. Quiero que una fábrica abstracta de objetos. Quiero implementar, por ejemplo, el Factory, ¿sí? En mi modelo de aplicación. Quiero implementar, por ejemplo, el facade, que es el patrón de la fachada, ¿sí? Es decir, qué patrones de diseño utilizaría para construir ese software ya con los conocimientos que ustedes tienen. Pero pues había que leer, ¿no? Había que leer, digamos, la documentación que hemos tenido ya de las 4 semanas y mirar, bueno, cómo yo modelo ese software, ¿sí? Ya estamos viendo arquitectura de software. Entonces, bueno, hay otra cosa que se llama, por ejemplo, lo que son las tuberías y filtros. Entonces, bueno, yo quiero eh, aplicar esto de la arquitectura de software, que son las tuberías y filtros que ya hemos visto, en la cual me dicen, bueno, que el sistema, digamos, puede tener varios procesos, pero que los procesos se conectan a través de variables de entrada y variables de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo implemento yo a nivel de módulos?
a nivel de un módulo que conecta con otro módulo, cómo conecto mediante el esquema de tuberías y filtros, por ejemplo. Ahora, sí me he hecho entender. Sí, profe, o sea, es como cómo se va a crear el programa, ¿sí? Con las metodologías, todo lo que se va a utilizar. Sí, correcto. Eso es lo que usted tiene que, y usted tiene que modelar la arquitectura de un software, ya con base a los conceptos obtenidos, pero usted tiene que saber, tenemos que saber qué es, cómo funciona un mecanismo de tubería y filtros, qué patrones de diseño se pueden aplicar a mi proyecto. Son 20 y pico de patrones de diseño, pero no quiere decir que ese proyecto los vaya a aplicar todos. Algunos se aplicarán dependiendo de la naturaleza del proyecto, dependiendo de la naturaleza del proyecto, algunos aplicarán y otros no aplicarán, ¿sí? Entonces, si son 20 y pico de patrones, entonces los aplicamos, pero aplicamos aquellos que verdaderamente sirven en la estructura del software, ¿ya? Es como tener de pronto un poquito más de conocimiento global, porque la arquitectura de software pues, me permite hacer eso. Por ejemplo, usted puede decir, es que hay tantas cosas que usted puede aplicar a su software. Dice, yo voy a aplicar el tema de peer-to-peer, ¿sí? Entonces, en la parte de desarrollo voy a aplicar peer-to-peer. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea lo único que se puede hacer. Y usted dice, bueno, peer-to-peer es programación, mm, programación en pareja. Bueno, eso, programación en pareja no tanto, sino es programación cliente-servidor, digamos que es así, una máquina cliente y un servidor. La parte de la programación así lo voy a desarrollar, ¿sí? La parte de implementación, ¿sí? Y a nivel de base de datos, usted dice, bueno, por allá le hablaba algo de los repositorios, un repositorio de base de datos, repositorio de datos, bueno, ¿y cómo va a manejar la base de datos de su software? Pues, sí que leer porque allá hay una parte que dice eso del repositorio de datos. Diga, bueno, yo voy a utilizar una base de datos relacional y por ejemplo, el proveedor Microsoft SQL Server. ¿Sí? Entonces, sí que usted empiece a mirar toda esa parte, ¿listo? Sí, señor, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, aquí voy a, perdón, voy a tomarle a la asistencia del día de hoy. Y bueno, usted tiene que explicar cada cuestión, ¿sí? Por allá le hablan de los servidores web. Bueno, la arquitectura va a estar montada bajo tal servidor web. Bueno, son todos conceptos que ya hemos visto. Y luego, pues usted dice, bueno, de esos que clasifiqué, que modelan la arquitectura de mi software bajo esos, digamos, bajo esas arquitecturas, bajo esos estilos de diseño, bueno, ¿cuál es el más relevante de todos? ¿Sí? Y así en una escala usted lo va, digamos, diseñando. Entonces, aquí, bueno, Brian Solarte, estamos a 30. Brian Solarte. Brian Steven. Sí, profe. Tranquilo, ¿no, Brian? Que yo estoy aquí revisando la asistencia. Entonces viene ahora
Diego Andrés Albarracín, John Harold Lugo, Julio Esteban Gamboa, Kevin Stewart Cárdenas, Luis Fernando Trujillo, bien, y viene Wilmar Albeiro, Jamie, bien, Julián Gordillo, creo que no hay más todavía. Bueno, pero ahí vamos. Bueno, pues aquí Diego me hizo una pregunta muy buena, ¿no? O sea, que pues que él no había encontrado nada sobre la actividad que tenían para el domingo, que era, digamos, hacer un software y bajo unos parámetros, ¿no? De arquitectura. Entonces yo le estaba pues contestando a él la pregunta. Ahí la tarea decía que pues tenía que hacer un software, hacer un diseño de la arquitectura de un software. César, bueno, César ya llegó. Entonces hacían un software diseño, pero que había que sacar un listado de parámetros, ¿no? Para hacer el software de acuerdo a lo que ya hemos visto en las primeras 4 semanas. Componentes principales para crear el software, hacer un mapa conceptual, clasificar los parámetros y decir por qué se escogió ese diseño y para qué cliente iría dirigido. Entonces, dentro de los parámetros podrían ser, digamos, los módulos del sistema. Módulos del sistema. Dice, bueno, yo mi software lo voy a hacer para, digamos, un restaurante. Y en un restaurante, ¿qué módulos manejo? Entonces manejo un sistema de ventas, manejo un sistema de facturación, manejo, digamos, una nómina para los empleados. Pero ese software es una aplicación web, porque usted sabe que hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? Entonces, ya les voy a comentar pues, qué tipos se manejan hoy en día, pues hay muchas formas. Entonces, una nómina, bueno, entonces un sistema de gestión de usuarios, ¿sí? Sistema de gestión de usuarios, y para la parte de accesibilidad al sistema. Entonces, es especificar que es una aplicación web que va a tener estos módulos, ¿sí? Esos serían los parámetros bajo los cuales, por los lineamientos, bajo los cuales vamos a desarrollar la aplicación. Y pues usted sabe que existen varios tipos de aplicaciones. Entonces, tipos de aplicaciones de software. Entonces, hay muchas que usted debe conocer. Hoy en día, a ver, si tiene, digamos, aplicaciones web. Cualquier lenguaje de programación hoy en día, y la mayoría, permiten crear páginas web. Hay otras aplicaciones que son aplicaciones de escritorio. Aplicaciones de escritorio o tipo Windows. Por ejemplo, Excel,
Word, son aplicaciones que no son páginas web, ¿ya? Pero sí son de escritorio. Hay aplicaciones móviles, las aplicaciones móviles, y pues también otras, por ejemplo, hay unas que son las workflow, las de flujo de trabajo, o sea, son de Microsoft, las las WFC o WCF, Windows. Sí, las aplicaciones, yo creo que es las WFC, bueno. Hay otras aplicaciones más, aplicaciones de videojuegos, pero bueno, esto ya entra dentro de las aplicaciones móviles y de escritorio. Ya sería entonces que ustedes investigaran más tipos de aplicaciones. Aplicaciones de librerías de clases, por ejemplo. Hay otras que son de microservicios. Entonces, yo quiero hacer un software con una arquitectura basada en microservicios, y allí utiliza, por ejemplo, DevOps. Hay una situación que se llama DevOps ahora, ¿sí? Y la parte de web services, ¿sí? Servicios web. Entonces, se dice, bueno, ¿qué parámetro entraría aquí en mi software? Bueno, las aplicaciones web, ¿sí? Las aplicaciones web sería mi estilo que yo voy a trabajar. ¿Qué otro parámetro usted haya podido colocar en su software? Usted dice, bueno, yo voy a aplicar, como usted sabe que ahí en el software hay requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Usted sabe que los requerimientos funcionales pues tienen que ver con los módulos básicos del sistema. Eso se llama, digamos, RQF. RQF, usted dice requerimiento funcional, y si dice esa parte de requerimientos funcionales lo voy a trabajar con la IEEE 830, ¿sí? Y lo que son los RQNF lo voy a trabajar con la ISO IEC 9126. ISO IEC 9126. Entonces, esos son parámetros que usted va a manejar. ¿Ya? Entonces, todo eso ustedes tienen que mirar, bueno, yo voy a hacer modelamiento de mi sistema a través o aplicando estas normas ISO, estas normas IEEE, y así voy a hacer el modelamiento de mi software, ¿ya? Era escoger 5 nomás. Lo más importante es que usted creyera. Dentro de lo más importantes, pues yo diría que entre lo más importante es la arquitectura cliente-servidor. En esta clasificación, el segundo estaría el patrón MVC, luego estaría los patrones de diseño que voy a aplicar para mi software de restaurante, que voy a aplicar Singleton, que voy a aplicar Astra Factory, que voy a aplicar el Factory, el patrón de la fachada, para o el Strategic, por ejemplo. Hay varios, está el Decorator también, cuáles le voy a aplicar. Y yo les decía, bueno, no todos los patrones se pueden aplicar, son casi 30, pero solo se pueden aplicar algunos dependiendo de la naturaleza del proyecto. Así mismo se aplicarán, unos aplican, otros no. Listo, Elena. En eso consistía la actividad. Ya que, bueno, en la base de datos, a la tubería hay filtros. Entonces sucede que, ustedes saben que un sistema de información es grande, un sistema de información puede tener muchos módulos. ¿Ya? Entonces, usted sabe que cómo se documenta un proceso a nivel de software. Entonces, a nivel de software existe algo que se llama entrada, proceso,
salida, ¿sí? Entrada, proceso, salida. Y bueno, entonces uno le dicen siempre, bueno, usted cuando va a trabajar para un cliente o en una empresa o algo que usted le pidan uno que desarrolle algún requerimiento del software, pero lo primero que tiene que tener claro es el funcionamiento de ese software, ¿ya? Pero ¿cómo hace para entenderlo? Se tiene que preguntarle al usuario que está ahí, a la persona encargada que por favor le explique eh, físicamente y lógicamente cómo funciona ese proceso, ¿ya? Para usted poder, digamos, hacer un modelamiento UML, si es el caso, o una documentación, o bueno, no sé cómo ir a tomar el requerimiento mediante un formato o algo, pero eso es un proceso, y en la medida que se entienda cada uno de los procesos que maneja, cada una de las tareas que se hacen en ese proceso, es que usted empieza a modelar el software, ¿ya? Entonces aquí van a haber unas entradas, ¿sí? Aquí van a haber varias entradas para el software, digamos que este es un módulo de ventas o de facturación, ¿sí? El módulo de facturación, y aquí viene una entrada, entonces bueno, aquí viene una, no sé, digamos, el código del producto o el producto que la persona va a comprar, el nombre del producto, puede ser una variable de entrada. Dice, bueno, voy a llevar este producto, ¿sí? Y luego van a venir otros valores. Luego van a venir otros valores de entrada en el proceso. Y dice, bueno, aquí pues el valor de entrada es, digamos, el tipo de pago. El tipo de pago, eso lo proporciona el cliente. Bueno, yo voy a pagar con tarjeta de crédito, voy a pagar en efectivo, voy a pagar con, bueno, de alguna manera, y eso es una variable de entrada para el módulo, ¿sí? Y como salida, pues el sistema va a generar una respuesta, ¿sí? Va a generar unas variables de salida, ¿sí? Entonces, estamos tratando de explicar, pues, cómo funcionan las tuberías o filtros. Entonces, ¿qué va a suceder? Que lo que son entradas para un sistema pueden ser las salidas de otro proceso o de otro sistema. Todo está enlazado en un sistema de información, los módulos están encadenados, están enlazados. Y allí usted pues tiene que decir, bueno, yo veo que hay una conexión o hay unas interfaces entre un módulo y otro, ¿sí? Entonces allí es donde usted dice, bueno, allí se pueden aplicar las tuberías y filtros, ¿no? Entonces, si ustedes han leído esa parte ya, pues creo que no van a tener una dificultad. Yo le he dicho, mire, bajen los materiales y vayan leyendo para que puedan entender su aplicación. Entonces, bueno. ¿Qué se me hizo que estaba abierto? Pues bueno, estos son salidas, entradas y salidas y proceso. El proceso es el de la mitad. El proceso es el software y las entradas son las variables que colocamos allí. Aquí colocamos variables de salida. Las variables de salida. Y aquí tenemos como salida entonces de ese proceso, pues tenemos, digamos, el costo total de la compra, de la venta, perdón. Y aquí pues tenemos, digamos, una factura, un recibo de factura que se le genera. Y bueno, entonces, como iba diciendo, entonces usted sabe que si tengo un proceso, ese proceso tendrá entradas que
pueden provenir de otro lado, ¿sí? Pueden provenir de otro lado esas entradas. Entonces, en este caso, las salidas del primer módulo se convierten en las entradas del segundo módulo, ¿ya? Y asimismo, para los otros módulos que pueda tener la aplicación, y ahí ya usted está aplicando pues esa parte de los filtros, de las tuberías, ¿ya? Entonces, ¿dónde se aplica el filtro? Entonces, ¿cuáles van a ser las tuberías? Las tuberías van a ser esas conexiones o esas interfaces que usted puede ver ahí. O sea que si hacemos un modelamiento basado en tuberías, pues aquí viene una tubería va la primera tubería que lleva unos datos de un proceso al otro, ¿sí? Y aquí viene otra tubería, ¿sí? Para estos datos, ¿listo? Y así sucesivamente, aquí viene otra tubería por donde viajan los datos, que son pues lo que nosotros llamamos las interfaces del sistema, ¿ya? Las que permiten conectar un módulo con otro módulo del sistema, ¿ya? Ese es el sistema de tuberías por el cual viaja la información de un proceso al otro. ¿Listo? Entonces, ¿dónde aplica un filtro? A los datos. Si me están diciendo, me están hablando del patrón arquitectónico, porque ustedes saben que tenemos estilos arquitectónicos, ¿cierto? Tenemos patrones arquitectónicos, pero nosotros en lo que hemos hablado, las tuberías y filtros, ¿cómo se traduce esto al inglés? Acuérdense que tubería se dice pipe y filtro se dice filter, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y cómo aplico el patrón arquitectónico? Es muy fácil. Usted dice, bueno, aquí tengo este módulo, ya sé que es este es facturación, el módulo de facturación, que conecta con un módulo por acá, que es el módulo de ventas, y el módulo de ventas a la vez retroalimenta a un módulo de inventario, ¿sí? El módulo de inventario, y el módulo de inventario a la vez alimenta un módulo de bodegas, puede ser, o el módulo de proveedores, ¿sí? Módulo de proveedores. Entonces, esto como tal, pues es para nosotros lo que llamamos el macrosistema, ¿sí? El macrosistema, ¿ya? O en términos generales el sistema de información, ¿ya? Y vemos cómo se interconecta entre sí. Entonces, aquí hay variables de entrada y variables de salida. Una entrada puede ser un recibo, un formulario, cualquier información en cualquier formato puede representar una entrada, ¿listo? Entonces, esas entradas son transformadas por el proceso y convertidas en variables de salida, variables a nivel de la programación, y podemos ver que aquí puede haber un filtro en los datos, ¿sí? Aquí puede haber un filtrado. En esta parte se puede poner un filtro. ¿Qué hace el filtro? Bueno, el filtro puede hacer muchas cosas el filtro. Por ejemplo, darle un formato diferente a los datos, ¿sí? Entonces, ese puede ser filtrado. Antes de que entre al módulo, el sistema de facturación me generó unos datos, pero es posible que yo aquí en este filtro 1, yo tenga que, digamos, hacer
una conversión de formato, cambiar los valores de formato. Si en el sistema de facturación venían numéricos, entonces ya ahora quiero que el formato de los valores de la facturación pase, digamos, a un formato, digamos, monetario, ¿sí? Un formato que ya no sean valores numéricos, sino en formato moneda. Que acá el sistema de ventas generó unas salidas, pero al sistema de inventario solo le interesa la cantidad vendida, ¿sí? Entonces en el filtro 2, ¿sí? En el filtro 2 usted dice, bueno, al módulo inventario solo le interesa la cantidad vendida. Solo le interesa la cantidad vendida. Es lo único que le interesa al módulo de inventario, ¿sí? Porque es lo único que tiene que hacer es la actualización del stock, ¿ya? Y ese sería pues el filtro, ese sería el filtro 2. Este sería el filtro 2, ¿ya? Y así sucesivamente, miramos aquí en el módulo de proveedores qué filtrado se puede hacer. Bueno, el módulo de inventario generó unas salidas, hubo una actualización del stock, ¿sí? Y aquí en el filtro 3, entonces, en ese filtro 3, aquí digamos, lo único que necesita es hacer eso se llama, si vamos a pedir nuevos productos, una nueva compra, ¿sí? Una cantidad a comprar del producto. Ahí vemos ustedes que está viendo un filtrado de la información que se generó a partir del sistema de facturación. Los datos se fueron filtrando. Y cada módulo tomó solo lo que le correspondía. Ese es el modelo de tuberías y filtros. ¿Ya? El patrón de tuberías patrón arquitectónico de tuberías y filtros. ¿Ya? Entonces, los datos van sufriendo a nivel que cada vez que pasan por una de las tuberías, que vienen siendo nuestras interfaces, van sufriendo una transformación, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, nos quedamos acá, esto es una tubería, ¿ya? Que es una interfase que permite conectar un módulo con otro. ¿Sí? Y aquí entonces vemos pues también cómo es, digamos, cómo es la interconexión entre ellos. Bueno, muy sencillo, ¿ya? Por eso sí yo le decía, si ustedes pues van leyendo, pueden ir entendiendo esa parte. Pues, tuberías. Patrón arquitectónico. Entonces ahorita pues vamos a mirar algo muy importante, y es que ustedes deben de diferenciar entre un patrón arquitectónico, un estilo arquitectónico, porque habíamos hablado de que habían unos niveles de abstracción, ¿no? Que acuérdense que yo les hice una pirámide un día y les explicaba que en un nivel muy bajo del análisis estaba todo lo que era la parte del UML, ¿sí? Y que por encima del UML pues estaban ya lo que eran los patrones de diseño, y sobre los patrones de diseño pues estaba ya todo lo que era, digamos, el patrón arquitectónico, y sobre los patrones arquitectónicos se elevaba luego lo que eran los estilos arquitectónicos, ¿ya? Porque decimos que el arquitecto de software es aquel que construye la estructura de todas las estructuras, y que usted puede hacer un desarrollo de un versionamiento del software
pero eso no tiene por qué afectar la arquitectura general, ¿sí? Pueden haber pequeños cambios, modificaciones en el software, pero si el arquitecto diseñó eso con, digamos, con mucho mimo, con mucha astucia, si usted cambia el edificio internamente, no tiene por qué afectar ni el estilo arquitectónico, nada de eso, ¿ya? O sea, la arquitectura del sistema es inmune a cualquier modificación al nivel de detalle que usted pueda, digamos, cambiar, ¿sí? De cierto producto, de cierto servicio, ¿ya? Pues la arquitectura de software es inmune a la especialización que se puede hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, este patrón ya lo he explicado. Yo también voy a ir explicando uno por uno, porque, digamos, sí he hablado de arquitectura cliente-servidor, pero voy a tratar de en cada clase ir explicando un modelo diferente. En otra clase explicaré, digamos, lo que es, digamos, la parte de enfoque de cliente-servidor. En otra clase explicaré el modelo distribuido, de base de datos, donde entra la parte de clúster y todo eso. En las bases de datos, en otra clase explicaré, digamos, un sistema empotrado con más nivel de detalle y pueda que lo hagamos utilizando una herramienta de StarML en donde yo le diga, mire, aquí voy a hacer en StarML, voy a construir una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Un sistema cliente-servidor bajo un diagrama de distribución, porque pues esto permite crear diagramas de distribución o diagramas de despliegue, deployment diagram, y aquí me aparecen todos los símbolos que yo puedo colocar. Digamos, si es una computadora, yo selecciono un nodo acá, ¿sí? Coloco un nodo acá y yo puedo decir, bueno, en este nodo, en el diagrama de distribución, pues aquí puedo colocar un servidor. Entonces, un servidor, por ejemplo, Compact ProLiant, y aquí me permite, digamos, hacer una especificación, digamos, de lo que es el sistema a más nivel de detalle, ¿sí? Entonces aquí puedo poner un servidor Compact ProLiant, por ejemplo, y yo digo, bueno, y este servidor, en este servidor, ¿qué se va a manejar? ¿Sí? Bueno, entonces en este servidor yo voy a tener instalado unos componentes de software. ¿Qué voy a tener aquí en este sistema? Si voy a crear un componente de software, entonces aquí simplemente cojo este símbolo, lo tomo y lo pongo aquí. Digo, bueno, aquí va a tener un servidor web, ¿sí? Pues voy a tener un servidor web, un componente de software que es el Apache. ¿Sí? Si estoy trabajando bajo Java, aquí voy a tener, no me puso el nombre, un servidor web Apache. ¿Sí? Entonces yo les dije, vea, monten el StarML, ¿ya? Y porque vamos a hacer diagramas con esa herramienta de modelado. Y aquí, bueno, les dice, bueno, ¿y qué otro componente de software puede tener en este nodo? Y este es el símbolo del nodo. Ah, bueno, pero aquí también necesito yo un motor de base de datos en este servidor. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué, digamos, servidor de base de datos? Dice, bueno, aquí tengo un componente de software que, digamos, es el servidor de base de datos SQL Server, por ejemplo. Ustedes saben que es de Microsoft, ¿no? Entonces, listo. Entonces, yo aquí, esto me permite agrandar a mí la imagen, ¿ya? Ya ahí pueden verlo. Entonces, la base de datos, ahí está. Pues ustedes saben que la base de datos se representa con un símbolo de un recipiente, ¿no? Vamos a ver si me deja insertarlo desde internet acá.
Es que aprendamos a modelar toda la arquitectura de un sistema, ¿no? Entonces aquí, digamos, voy a buscar, me abrió otra cosa. Entonces aquí colocamos, digamos, base de datos. Creo que lo tenía más fácil por allá, por el otro lado. Bueno, yo puedo, creo que insertar imágenes. Vamos a ver si me deja insertar la imagen aquí. ¿Ya? ¿Me deja insertar o no me deja insertar? Quiero poner el símbolo de la base de datos acá. Pero bueno, no me dejó. Bueno, no importa. El símbolo de la base de datos es este recipiente. ¿Ya? Este es el símbolo de la base de datos. ¿Ya? Entonces yo puedo agregar imágenes, por ahí tienen la opción de insertar. Bueno, aquí yo digo, bueno, pero qué más necesito tener yo acá instalado, aparte del servidor web? Bueno, entonces dice, bueno, aquí en el diagrama despliegue, yo puedo crear otro nodo acá, y en este nodo yo puedo montar, por ejemplo, lo que es la aplicación web. Entonces, aquí voy a montar una aplicación web. Bueno, voy a agrandar esto un poco. En mis páginas web, mi aplicación web va a conectar acá. Va a ser interfaz con la parte de arriba. Y la aplicación web, aquí establezco una dependencia entre lo que es el servidor y lo que es este componente de software. Entonces, la aplicación web, ¿de qué va a estar constituida? Bueno, mi software va a tener lo que hablábamos ahorita, va a tener un módulo de facturación, ¿sí? Tener el módulo de facturación, perfecto. Va a tener el módulo de... Va a tener el módulo de... ¿módulo de qué? Habíamos dicho de ventas, o sistema de ventas, es el mismo sistema de pedidos. ¿Sí? Va a tener, digamos, el otro módulo que está acá es el de el módulo inventario. El módulo inventario. Módulo inventario. Y así sucesivamente. Eso también tiene, digamos, la opción de crear lo que llaman artefactos. ¿Sí? Los artefactos son unos elementos personalizables que uno puede crear. ¿Sí? Digamos un archivo o digamos algo que es creado por el mismo, por nosotros, algo muy personalizado, es lo que se llama un artefacto, ¿ya? Entonces aquí como artefacto puede ser, digamos, que genere esta aplicación, genera un artefacto aquí, que es a ver, un informe que tenga que ver, un informe estadístico. El artefacto es algo que uno mismo diseña, ¿ya? Entonces esto genera un artefacto acá, que es un archivo que es un informe estadístico, ¿ya? Pero digamos, a nivel de máquinas clientes, pues también, si estamos bajo una arquitectura cliente-servidor, pues aquí yo voy a tener, digamos, una terminal de trabajo, ¿sí? Entonces esta terminal de trabajo, ¿por qué no creció la imagen de eso? En esa terminal de trabajo, pues yo doy una referencia también del equipo. Yo voy a tener, digamos, un Hewlett Packard, voy a tener un HP, un Hewlett Packard, pero no es lo que están pensando, ¿no? Es un equipo Hewlett Packard.
A ver qué pasó acá. Me agrandó. Entonces, bajo una arquitectura cliente-servidor, pues el servidor estará en la mitad. El servidor va a estar en el centro porque acuerden que eso es una topología en estrella. Aquí tengo la terminal de trabajo 1, que es una máquina, digamos, habíamos dicho que era un HP y pues ahí usted puede decir de la capacidad. Usted puede decir, bueno, ese HP tiene, digamos, 20, bueno, va a tener 8 gigas de RAM, ¿sí? Es una máquina, una terminal de usuario. Va a tener, digamos, 256 gigas de disco duro y va a tener, digamos, si es un Core, una CPU Core i5, ¿sí? Un Core i5, va 5i, ¿no? Core i5, Intel Core i5, o AMD, o como o AMD Athlon, bueno, lo que ustedes quieran colocar ahí. Digamos que es un Intel. Ya usted dice, bueno, esta máquina se va a conectar. No me está dejando escribir. Bueno, él también tiene acá para hacer anotaciones. Entonces aquí texto. Si necesito escribir, aquí le pongo, bueno, otra vez, RAM 8 gigabytes, ¿sí? Y va a tener CPU Intel Core i5, va a tener 256 de disco duro sólido, por ejemplo, ¿sí? Que tiene ya las especificaciones de esa terminal, pero ¿qué pasa? En la terminal usted, digamos, va a tener un componente de software muy importante, porque como es una página web, pues usted tiene que colocar aquí, digamos, el componente que requiere o la aplicación cliente que requiere el sistema para funcionar. Entonces usted dice, bueno, pues aquí vamos a utilizar, digamos, lo que es un navegador web. El navegador web, digamos, Mozilla. Aunque yo sé que Mozilla es mejor Google Chrome, ¿no? Pongámosle Google Chrome aquí en esta máquina. Y ya usted dice, bueno, los ratos como que no deja escribir así. Vamos a agrandarlo acá. Ponerlo más grandecito. No se deja agrandar, mira. Bueno, ahora sí. Entonces tú pones aquí, bueno, voy a poner Google Chrome aquí. Vamos a ponerlo más cortico para que me deje escribir. Y bueno, entonces ahí está el Google Chrome. Aquí está nuestro servidor, que es nuestro equipo principal. Aquí puedo seleccionar un múltiple, ¿no? Me deja arrastrar, bueno. Y aquí va a haber una conexión entre esa máquina, en esa terminal que está por allá en un lugar remoto o en un área o en algún departamento de la empresa. Digamos que este equipo va a pertenecer a, decimos que esta es la máquina de facturación, ¿sí? Esta terminal está en el sistema de facturación o en el área de facturación. ¿Listo? Estamos en el área de facturación. Bueno. Y sí, entonces aquí tenemos digamos una conexión entre este y este. Ahí está la conexión entre los dos. Y a esto lo puedo pues duplicar y cambiarlo porque, bueno, esto me quedó muy largo. A ver, ¿qué sucedió? No se deja chiquitar, ¿verdad?
Veámoslo más cortico, una dependencia. Aquí. Ahora sí. Esto yo lo puedo copiar porque si voy a tener, si son máquinas que están en diferentes áreas o departamentos, entonces simplemente copio acá. Digamos que son máquinas muy similares, pero aquí en esta máquina yo no voy a tener, por decir algo, no tener, sino voy a tener un Mozilla, por ejemplo. Mozilla, Firefox, aquí como navegador, ¿sí? Y esto pues ya es este ya es el área de ventas, donde está este nodo. O sea, estos son nodos que voy creando. Y pues si ustedes miran acá, yo les he explicado la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Que hay una máquina en el centro que es el equipo principal y todas las otras máquinas se conectan a esa computadora que es el servidor, donde está la base de datos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes pues hagan una arquitectura cliente-servidor utilizando el diagrama de despliegue que nos proporciona StarML. Asimismo puedo seguir duplicando. Digamos, aquí viene otra máquina, ¿sí? Aquí viene otra máquina, que no sé poner, bueno, perdón. Se deja arrastrar, o sea, listo, aquí está el otro equipo. Ahí van los componentes del software, como pueden ver. La aplicación web, ¿en dónde está alojada la aplicación web? Pues está montada en el servidor Compa ProLiant, que está acá. Y aquí tengo el módulo el módulo de qué? De inventario, área de inventario. Y aquí, pues aquí no importa la aplicación cliente. Si son una página web, pues tienen que conectarse con cualquier navegador web, porque todo proveedor de software necesita una aplicación cliente para conectarse. Y en este caso, pues aquí puedo tener instalado Safari si quiero. Pues la idea es que en una empresa o todos utilizan Google Chrome o todos utilizan Mozilla, porque todo está estandarizado en un negocio. Pero no importa que aquí tengan un navegador Safari, ¿sí? Y así es como usted empieza a modelar todo esto. Aquí yo puedo colocar, digamos, más información. Bueno, ¿cómo va a conectarse? ¿Cómo fluye a nivel de protocolo? ¿Cómo fluye la información? Bueno, pues yo digo, aquí puedo colocar un protocolo TCP/IP y el protocolo HTTP, ¿sí? Entonces, aquí coloco una etiqueta y digo, aquí la comunicación fluye a través de TCP/IP, ¿sí? Y fluye a través de también, a la vez, en cada máquina también fluye a través del protocolo HTTP. Puede suceder que usted aquí tenga otro servidor, ¿sí? Esto es cliente-servidor, así como está, ¿no? Se puede tener aquí ya la estrella conformada, ¿sí? Puede tener sus 4 equipos aquí ya. Aquí esta área, decíamos que era el área de bodega, la parte de bodegas, que maneja la información de bodegas, ¿sí? Si esto es un almacén ejército o algo así, entonces ya tiene usted la estructura, pero usted dice, bueno, esta arquitectura de mi sistema pueda que tenga un servidor de reserva, ¿no? Tengan un servidor de reserva o un servidor espejo. Entonces, ¿qué sucede con esos servidores de reserva? Entonces, que cuando sufra una caída del sistema, este servidor Compa ProLiant debe de haber un servidor de reserva que lo sustituya o que lo reemplace, porque este servidor de reserva va a tener una copia de la información. Si este servidor
tiene un fallo, una caída grave, pues el otro servidor entra a reemplazarlo, ¿ya? Él tiene una copia exacta de los datos. Entonces todos, como está dentro de una red, estos equipos, estas máquinas clientes serían redireccionadas al servidor espejo o al servidor de reserva, ¿ya? Entonces este es el servidor de reserva y es una máquina con la misma servidor de reserva Compact ProLiant, ¿sí? Compact ProLiant acá. Y usted puede especificar también sus datos. Bueno, al rato no me deja escribir bien. Hazlo como más grandecito. Este va a ser nuestro servidor espejo de reserva. Este es el Compact ProLiant. ¿Sí? Bueno, no está dejando escribir. A ver, entonces metámosle un atributo acá. Y creo que ahora sí le va a dar aquí el servidor Compact ProLiant, servidor de reserva. Es un espejo. Listo. Y aquí le colocamos las características. Bueno, este es un equipo Intel, CPU, tiene una CPU Intel, Core i18, un Intel Core i18, creo que se pasa, de 18 núcleos, ¿ya? Y vamos a agregarle otro atributo, entonces usted llega acá, después tiene dos opciones, aquí le dice agregar, y le dice agregar un atributo, y aquí le coloca más información, dice, bueno, este tiene memoria RAM, digamos, 16, bueno, 32 gigas de RAM, porque ya es un servidor, los servidores son más caros, ¿ya? Entonces, listo. Y empezamos a colocar todo, disco duro, entonces disco duro de esta máquina. Recuerden que como es un espejo, pues tiene las mismas características del servidor principal, del servidor que está en producción todo el tiempo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, aquí vamos a meterle que este servidor tiene, digamos, un disco duro estado rígido, ¿sí? Disco duro estado rígido de, bueno, 4 terabytes, ¿ya? Porque ahí es donde estos servidores tienen más capacidad de hardware, más recursos, porque pues son más costosos y es donde se almacena la información principal del negocio. ¿Listo? Y aquí pues va a tener lo mismo, aquí tendrá que tener su servidor Apache. Es una réplica exacta del servidor de la máquina principal, ¿sí? Es una réplica exactamente igual, ¿sí? El servidor web Apache estará aquí. Y aquí pues tendrá, digamos, ahí estará, digamos, las dos máquinas. ¿Qué más puede tener este sistema? Bueno, pues puede tener, digamos, una unidad NAS. Yo les he hablado de las unidades NAS también. Pues no quiero entrar en tanto detalle, pero es todo lo que ustedes quieran colocar, una impresora, puede ser una impresora IP, lo que ustedes quieran, digamos, una unidad NAS de almacenamiento, que son pues arreglos de discos duros. Pueden ver que estas unidades NAS pues permiten, digamos, manejar varios discos duros en caliente, son removibles. Si se daña un disco duro, no hay necesidad de apagar las computadoras ni nada, porque es una unidad donde hay varios discos duros y el servidor se conecta a las unidades NAS, ¿sí?
Entonces se puede colocar aquí una unidad NAS como nodo también, ¿sí? Esto es un nodo de almacenamiento, ¿ya? Nodo de almacenamiento. Y las unidades NAS son accesibles desde cualquier lugar de la red. Todas estas máquinas van a tener acceso al sistema NAS que es administrado por el servidor, ¿ya? Entonces, aquí puedo agregarle más información, más especificaciones técnicas. A ver qué sucedió. Aquí. Bueno, aquí le agrego, en este atributo yo le digo, bueno, que es un sistema, una unidad NAS. El sistema de almacenamiento en red, ¿ya? Eso es lo que significa. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí puedo eliminar el atributo y yo digo, bueno, esta unidad NAS que es solo de almacenamiento y que todos los equipos van a poder guardar información en los discos que están en la unidad NAS. Esto se va a conectar al servidor. En realidad el que gestiona esa parte es el servidor. ¿Listo? Y también el servidor de reserva que tenemos arriba, pues también se conecta a... El servidor que tenemos arriba también se conecta al sistema NAS. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vieron que modelar el sistema es muy fácil. Usted aquí puede colocar, como les digo, usted puede colocar artefactos. Los artefactos son cosas que el mismo, digamos, diseñador construye, archivos, cosas muy personalizadas. Se puede manejar estereotipos y una serie de cosas muy importantes. Aquí he modelado pues ya una arquitectura cliente-servidor. Cuando quieran hacer este diseño en StarVML, vuelvo y les digo, entran en agregar diagrama y buscan diagrama despliegue, ¿ya? Y es una herramienta muy útil para modelar la arquitectura, listo. Lógicamente que el arquitecto pues tiene que tener mucho conocimiento, o sea, tiene que prácticamente ser un consultor en la parte de software, pues tiene que saber muchas tecnologías. Entonces aquí usted modela muchos componentes. Un componente va dentro de un nodo que es el servidor y puede ser un servidor web, puede ser un motor de base de datos, puede ser un lenguaje de programación, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Que los lenguajes de programación no se deben de instalar. Lo que es, digamos, el IDE, digamos, no se debe instalar en el servidor. Eso es lo que yo, pues, tengo como conocimiento, de que no es bueno instalar, digamos, como tal acá, el lenguaje de programación, porque cualquier persona podría entrar y modificar algo en la aplicación, en el software. Entonces, cuando usted, o sea, sí se puede hacer en la casa de desarrollo como tal, en un servidor de desarrollo. En el servidor de desarrollo sí se tiene instalado, digamos, Java, sí se tiene instalado todo. Pero cuando, digamos, es una red corporativa, ya es donde usted hace la implantación del software. Y ellos no tienen conocimiento, digamos, ellos no tienen conocimiento, digamos, de lo que es, digamos, la plataforma Java o de lo que es la plataforma SQL Server de la base de datos. Pues no es bueno instalarles a ellos, a los clientes, instalarles Java en el servidor. A ellos lo único que usted les va a instalar en ese nodo, lo único que usted les va a instalar es la aplicación. Usted ya montó su página web, montó el servidor Apache y montó el motor de la base de datos, pero que como tal usted le vaya a montar toda la suite de desarrollo, que usted se la vaya a montar en el servidor a un cliente, pues no, porque si ellos no tienen conocimiento de eso, ellos solo, nosotros le brindamos el soporte técnico a ellos, pues ellos no necesitan que usted les monte ya vaya en el servidor para que cualquiera venga y haga un daño y dañe la aplicación. Se tira, digamos, el código fuente
o destruya la base de datos si no tiene conocimientos profundos en esa parte, ¿ya? Entonces, no es muy recomendable que usted vaya y les instale las herramientas de software en el servidor de ellos, a no ser de que ellos tengan área de sistemas, departamento de sistemas, y que hayan comprado el software o que tengan algún tipo de convenio con el proveedor de software, ahí sí. Pero entonces, cuando ya es el servidor de desarrollo del fabricante del software, pues tienes un servidor de desarrollo. Esto como tal es un servidor de producción, no es un servidor de desarrollo. Entonces, en el servidor de desarrollo, pues sí se instala todo lo que son las suites, ¿ya? Ahí ya usted, pues, es el dueño de su empresa, usted es el que hace el software, usted en su servidor monta lo que quiera. Pero allá donde vamos a instalarle, hay que mirar unas políticas de instalación, mirar en realidad qué es lo que ese cliente necesita, porque a ellos los pueden hackear también. Puede que ellos no tengan un departamento de sistemas, lo único que lo que hicieron fue que usted les vendiera el software, y otro que tenga conocimiento en sistemas les puede hackear la base de datos, les puede hacer daños si tiene instalada la suite de desarrollo y todo ahí. ¿Listo? Es muy importante eso. Bueno, aquí nosotros pues, estábamos hablando de esta parte, ¿no? De lo que era el modelamiento del sistema, lo que es la parte arquitectural, la parte estructural del sistema. Bueno, no sé si tenga alguna pregunta que hacer hasta el momento o algún aporte que desee realizar. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, dijo el pibe. Bueno, arquitectura de software es muy sencilla, es una materia muy conceptual, muy teórica, pero lo rico de esto está en aprender, digamos, estrategias de diseño, ¿ya? Bueno, que existe un software para modelar las arquitecturas, puedo hacerlo con StarOML, hay otro software que se llama, por ejemplo, ¿será que yo lo puedo hacer con Enterprise Architect? ¿No? Esto lo hace prácticamente el analista de sistemas y el arquitecto, ¿no? Que son los que saben de modelamiento. Entonces aquí usted dice, bueno, aquí yo tengo que saber de herramientas case, de herramientas de ingeniería de software asistidas por computador. Entonces, eso traduce computer, architecture, software, engineering, ingeniería de software, asistida, perdón, ingeniería de software asistida. Eso se escribe, no me acuerdo si es assisted, no es assisted, creo que es guided, creo que es. Bueno, lo voy a poner así, pero la palabra exacta, miremosla acá, pues. Entonces, case. Herramientas case. IDET, sí. Tenía razón, IDET. Parece que era con una sola D, yo la estaba poniendo con doble D. Pero el inglés me falla un poquito, pero bueno. Computer Aided Software Engineering, que es ingeniería de software asistida por computador. ¿Sí? Y aquí, bueno, ¿y cuáles herramientas Case puede utilizar? Hay una categoría de herramientas Case muy importante que se puede mirar en internet, pueda que después podamos profundizar en eso.
Usted las puede buscar allí, pero bueno, por ahora me interesa es que se llama, bueno, yo puedo modelar el sistema. Hay una herramienta que se llama Enterprise Architect, la puedo descargar de internet, hay una versión gratuita, me sirve mucho. Puedo utilizar el StarUML, puedo utilizar un software que se llama ArgoUML, hay uno que se llama Visual Paradigm. Visual Paradigm es muy bueno también. Con cualquiera de ellos puedo hacer diagramas de distribución, de despliegue, diagramas de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, comportamiento, diagramas de componentes, ArgoUML, UMLET también. UMLET también es una herramienta que se puede utilizar aparte del StarUML. ¿Sí? Y hay muchas más. Por allá había otra que llamaba Poseidon también. Poseidon, pero esa no la volvieron a versionalizar. Entonces, pero también pueda que se encuentren instaladores de Poseidon. Es una herramientica también buena. Y pues se puede buscar, hay muchas. Pero las que más usamos hoy en día es el StarUML, Enterprise Architect. ¿Ya? Bueno, listo. Ahí vimos algo ya, tocamos algo ya de arquitectura. Yo pues quiero que ustedes tomen el software de StarUML y que vean el video luego y que se hagan el diseño que hicimos hoy de una arquitectura cliente-servidor. Esto podría servir para la actividad que se les pidió ayer, el día domingo, haber diseñado una arquitectura y haberla, digamos, explicado de esa manera, ¿ya? Es como, pues, ¿por qué llama diagrama de distribución? Porque pues, así es como están, digamos, los nodos en esta arquitectura, ¿sí? El diagrama de despliegue es el mismo diagrama de distribución, ¿ya? Listo. Bueno, aquí, digamos, voy a revisar, quiero que vean la diferencia entre lo que es un estilo arquitectónico y lo que es un patrón arquitectónico, ¿ya? Hay que tenerlo muy claro. Entonces, en la semana 4, yo les había dicho que leyeran, ¿no? Creo que era este material. Entonces, cuando ustedes lleguen ya por allá a una empresa de software y ya le digan, mire, este es el arquitecto de software, pues usted ya sabe a qué se dedica él, ¿sí? Usted ya entiende muy bien a qué se dedica ese personaje, ¿ya? Ah, no, este man es el que le toca hacer toda esa vaina de UML, de hacer los diagramas de distribución, este loco es el que sabe eso, ¿ya? Es el que le ayuda al analista de sistemas, es el que manda al analista de sistemas, o los analistas, ¿ya? Entonces es diferente que usted llega a una empresa, mire, ese es el arquitecto. Y, uy, usted, pero ese señor, ¿qué será lo que hace? ¿Qué será arquitectura de software? ¿Qué será de eso? ¿Sí? ¿Será que el programa, señor, le toca programar o qué le toca hacer? ¿Ah? Pues sí, puede tener bases de programación, algunos conocimientos de eso. Pero entonces usted dice, ah, bueno, entonces yo ya sé qué es lo que él hace, porque el profesor Fran nos explicó todo lo que era el rol, las funciones que él tenía, ¿sí? Y bueno, entonces, en la clase pasada hablamos de lo que eran decisiones arquitectónicas, pero miren que el nivel más alto, ¿se acuerdan de la pirámide, no? Que hicimos en la clase, que decíamos, en el nivel más alto está el género arquitectónico, ¿no? En la cúspide de la pirámide está esto, ¿sí? Y nos dice, programar sin una arquitectura en mente es como explorar una caverna solo con una linterna. No saben dónde has estado, a dónde vas, ni a dónde estás, ¿sí? Y eso es muy cierto, y el señor se llama Danny Torpe, ¿no? Y es muy cierto. Si usted no conoce las tendencias del mercado, las tendencias tecnológicas del mercado,
Si usted no sabe no sabe diferenciar entre un género arquitectónico, un estilo arquitectónico, un patrón arquitectónico, un patrón de diseño, pues está grave, ¿sí? Esto le puede salir en una evaluación, ¿ya? Bueno, entonces, el profe dice que hay niveles de abstracción en esto, ¿no? Cuando vamos a crear una arquitectura. Entonces, el género arquitectónico, bueno, nos dice que es un enfoque específico para una estructura que debe construirse, ¿ya? O sea, ya es el enfoque de la arquitectura, eso es el género, ¿ya? Y que pues, que se especifica en una categoría dentro de un dominio general aplicable al software, ¿no? Que hay categorías y hay subcategorías a la hora de establecer el género arquitectónico. Entonces, el género que voy a aplicar es un enfoque arquitectural, ¿sí? Y que hay unas categorías, hay una taxonomía, ¿ya? Entonces, mi modelo de aplicación, mi modelo de sistema de información, ¿en qué género recae? ¿Cierto? ¿En cuál encaja mi sistema? ¿Ya? Tengo que conocerlos. Si tengo una lista de géneros, lo puedo clasificar. Pero si no sé que existe una lista de géneros, grave, ¿sí? Y aquí nos explican algunos. Bueno, si yo voy a construir un software, entonces hay, digamos, un género que me dice que cuando el software tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿cierto? Bueno, yo voy a hacer un software que tiene que ver con robótica y con inteligencia artificial. Eso es un género, es una clasificación a una escala de nivel muy superior, ¿ya? Listo. Dice, aquí están los sistemas que hacen simulación o incrementan el nivel de cognición o inteligencia humana, la parte locomotora, la parte de los movimientos y otros procesos orgánicos, ¿ya? Eso es inteligencia artificial. Bueno, hay que saber clasificar la arquitectura del software de acuerdo a estos niveles de automatización, ¿cierto? Hay otras aplicaciones que tienen que ver con lo que es un entorno comercial y el entorno no lucrativo. Entonces voy a diseñar un software que sea comercializable o que sea sin ánimo de lucro. Ese es el segundo género que yo puedo aplicar. Estos sistemas se fundamentan en la operación de software para negocios. Mire, ya conozco dos. El primer género, la parte de inteligencia artificial. El segundo género, la parte comercial y la parte no lucrativa, ¿sí? Pero ¿qué puede suceder? Bueno, también pueden haber hibridaciones, ¿no? También pueden haber hibridaciones. Y tú dices, pero bueno, profe, yo veo que un software puede ser de inteligencia artificial, pero puede ser comercializable. O sea, ¿cómo cuadro yo el género ahí de mi sistema? ¿Sí? Si yo veo que hay dos géneros, el uno que es comercial y el otro que es inteligencia artificial, ¿se pueden fusionar ambos géneros? Claro que sí. Claro que sí, usted puede hacer una mixtura, una mezcla entre lo que es inteligencia artificial y lo que es un software sin ánimo de lucro o un software, digamos, de economía solidaria o un software que maneja economía solidaria, que es economía sin ánimo de lucro, o es un software capitalista, ¿ya? Sí, claro, puedo fusionar ambos géneros, pero está en la destreza, en la habilidad del arquitecto de software el definir ese género, ¿ya? Porque si es inteligencia artificial y es un software de investigación, es un desarrollo de software en la investigación a la medida para una sola empresa, por ejemplo, hay un sector privado, pueda que ese software no lo hayan diseñado para que se comercialice, sino para uso interno de una compañía, ¿ya? Entonces, es un producto que no tiene salida en el mercado, que fue un desarrollo específico, un software a la medida de ese cliente, ¿no?
Bueno, hay un tercer género que es el género de las comunicaciones, ¿ya? Entonces, ¿será que mi software tiene interacción con las tecnologías de las redes telefónicas de hoy en día? ¿Será que mi sistema es un sistema de geoposicionamiento o un sistema georreferencial que conecta, por ejemplo, con una red GPS, ¿sí? Una red de posicionamiento global o una red satelital, ¿sí? Todos los, todos los sistemas celulares hoy en día pues tienen una red GSM, ¿sí? Que es una red móvil de sistema globalizado. Entonces, bueno, esta aplicación me va a permitir a través de un dispositivo móvil poder saber el lugar, digamos, a nivel de coordenadas y por medio de satélite o de la red telefónica, saber en dónde está la persona ubicada en la ciudad. Si lleva el celular, pues puedo saber en dónde está. Si está haciendo ejercicio en su bicicleta, pero lleva el celular, voy a saber las coordenadas donde lo está ubicado. O si se roban un vehículo y tiene instalado un software de rastreo, bueno, pues entonces a través del móvil voy a poder saber en dónde está el vehículo o hacia dónde lo llevan, ¿cierto? Entonces, eso es un sistema de comunicaciones, ¿ya? Eso es un género de comunicaciones y tú tienes que decir, bueno, si yo tengo mi software de base montado en la empresa, es cliente-servidor, pero también tiene interacción con tecnología móvil. Bueno, pues entonces yo podría, si mi software maneja, digamos, la parte comercial con los clientes, pero también tiene, digamos, módulos o componentes como el Skype, para videoconferencia, para videollamada, para todo eso, pues entonces está recayendo sobre lo que es el género de las comunicaciones, ¿ya? Y tengo que saber clasificarlo, ¿listo? Que si maneja el tema de mensajería instantánea, ¿ya? Hoy en día existe WhatsApp, hoy en día existe, bueno, antiguamente existía eh, BlackBerry, creo que era, y han existido, digamos, muchas plataformas de mensajería instantánea, de videollamada, bueno, etcétera, Skype, TeamViewer, a nuestra base de datos extrae información de esas plataformas, bueno, cómo lo vamos a hacer, manejan archivos de intercambio de datos, sistemas de archivo JSON, bueno, cómo es esa comunicación entre el software y esa parte, ¿ya? Entonces ya tenemos tres géneros: inteligencia artificial, el género comercial y las aplicaciones no lucrativas. Tercer género de las comunicaciones, ¿sí? Y ahora tenemos lo que es contenido de autor. Entonces ya este es el cuarto género. ¿En qué se basa este sistema? En sistemas que se emplean para crear o manipular artefactos de texto o multimedios, ¿cierto? Bueno, todo lo que es producción multimedia, diseño gráfico, toda esa parte. Y yo sé que ustedes conocen mucho software para eso porque ustedes son cacharreros. O digamos la parte de arquitectura. Hay software de arquitectura, por ejemplo, el AutoCAD, que el ArchiCAD, por allá, bueno, se utilizan un poco, ¿no?, de cosas en la parte de diseño gráfico, que se me olvida en este momento todo lo que se utiliza, bueno, que se hace diseño en 3D con Java, eh, bueno, toda esta parte es contenido de autor, ¿sí? Cuarto género, ¿sí? Es la escala más alta, es el nivel más alto de la pirámide. La parte de dispositivos, pues es el quinto género. Bueno, que mi sistema conecta con la base de datos, pero lo hace a través de un sistema Android o un sistema iOS. Ustedes saben que Android es el sistema operativo del dispositivo, al igual que iOS. Si el sistema operativo para dispositivos móviles está de Microsoft, está el Windows Phone, ¿no? Antes era Windows iPhone, hoy en día es Windows Phone, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver
con rastreamiento satelital, sistemas de georreferencia satelital, todo eso. Utiliza aplicaciones, por ejemplo, el Waze. Yo creo que todos ustedes cuando se pierden acá en Bogotá, buscan en Waze y ahí encuentran la dirección, ¿cierto? Y así todas esas aplicaciones móviles recaen en el género de arquitectura llamado dispositivos. Entonces las tablets, que los smartphones, que las consolas de videojuegos, que bueno, y esto genera información valiosa para una base de datos, el sistema GPS, bueno, tiene que ver con ese género, bueno. Quinto, el entretenimiento y los deportes. Bueno, si su software está, digamos, enfocado hacia esa parte, ¿ya? Usted va a ser desarrollador Java o desarrollador en 3D, bajo una plataforma Unity o bajo una plataforma de, digamos, Real Engine para la parte de videojuegos. Va a ser juegos para PlayStation 4, para PlayStation 5, para Xbox 360, etcétera. Hoy en día a usted le dan toda la suite de desarrollo. Si usted quiere ser desarrollador 3D, lo puede ser, porque sean Java o sean lenguajes como C#, Unity, Real Engine, que son motores de videojuegos, le permiten a usted programar en C#, en Java, cualquier videojuego, ¿ya? Entonces aquí pues hay juegos de realidad virtual y bueno, toda esa parte. En el futuro pues habrán juegos holográficos también, entonces saben que es un holograma, y en el futuro vamos a tener juegos holográficos también, porque la tecnología avanza, ¿cierto? Entonces, pues esa parte es muy importante, que ustedes sepan sobre qué género va a estar modelada la arquitectura. Bueno, aquí muy importante, el género financiero. Entonces aquí tú dices, bueno, entonces mi aplicación es una aplicación de bolsa de valores, ¿sí? Ustedes saben que es la bolsa de valores internacional. Entonces se manejan, digamos, todo lo que es el tema de inversiones, o es el tema de banca virtual internacional. Hay bancos que hacen transferencia electrónica por banca virtual, por ejemplo, Payoneer. Payoneer es uno de ellos. Usted, digamos, usted crea una cuenta en un banco estadounidense y ellos le dan a usted una cuenta virtual y le consignan a través de Payoneer su dinero. Si usted es un vendedor de tiendas Amazon, por ejemplo, tiene tiendas virtuales, entonces pues, ¿cómo le hacen su transferencia electrónica a usted? A través de una cuenta bancaria virtual que se la proporciona un proveedor bancario, como lo es el grupo de Payoneer, ¿cierto? Y acá hay más, WebPay Plus, está Kipu, está PayPal, que también es muy reconocido hoy en día, que si usted va a manejar, digamos, la parte de los bitcoins, ¿no? No sé si han oído hablar de lo que es criptomoneda, moneda electrónica. Si su aplicación tiene, digamos, esa parte de manejar el blockchain, las cadenas de bloques, toda esa parte, pues está enlazada a lo que son los sistemas financieros, ¿ya? Entonces, esa parte, entonces ya tendremos el sexto género, que es el género financiero. ¿Listo? Tenemos la parte de los juegos, ¿sí? Que son sistemas que pues, permiten crear una experiencia de entretenimiento a los usuarios, ¿no? Hay muchos tipos de juegos, aplicaciones de juegos musicales, juegos de acción, juegos para niños, bueno, hay que mirar sobre qué está. Y muy importante el software del gobierno, ¿sí? El software del gobierno, pues, bueno, yo estoy trabajando para un ministerio, ¿sí? Para un ministerio, el Ministerio de Transporte de Colombia, el Ministerio de Vivienda, estoy trabajando para el Ministerio de la Salud, para el Ministerio de Defensa, estoy trabajando para el Ministerio de Relaciones Exteriores,
etcétera. ¿Y qué software utilizan ellos? Sí, pues aquí tienen un sistema vulcanológico. Entonces, bueno, este software vale una millonada y vamos a trabajar sobre él, y porque controla toda la parte sísmica de digamos, nuestra, digamos, vulcanología, etcétera. Entonces, es software para el gobierno. Si estoy en Estados Unidos, los contrataron por allá, bueno, voy a trabajar para la NASA, ¿sí? O voy a trabajar para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, o voy a trabajar para el Pentágono, etcétera. Entonces, esa es la categorización que le damos a esto. ¿Listo? Entonces, está software a nivel de sistema operativo, ¿sí? A nivel de sistema operativo, si usted ya es un duro en programación, ya vamos a acabar, que ya son las 8:30. Si usted es un duro en programación y usted, digamos, ya maneja, digamos, arquitectura N capas, porque usted sabe que un sistema operativo está construido en varios niveles, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, yo puedo trabajar para Microsoft. Usted puede tener un convenio estando en Colombia aquí viviendo, y si usted es un re duro en programación y programa a muy bajo nivel y sabe todo eso, pues yo puedo trabajar como programador desde acá en Colombia, trabajando en proyectos que uno no se imagina para Microsoft, o para IBM. Acá hay desarrolladores duros en Colombia que trabajan para la IBM y trabajan desde acá. En la India pasa lo mismo. En la India es un país que tiene los mejores programadores del mundo. Aunque ustedes no lo crean, Microsoft ha contratado muchos hindúes para hacer desarrollo. Entonces usted dice, bueno, yo puedo diseñar un módulo para un sistema operativo, ¿sí? O puedo trabajar para una comunidad de Linux. Hoy en día todo es Linux, ¿sí? Y el software es gratuito, y hay diversidad de licencias para Linux. Algunas son software propietario, o sea que hay que comprarlo. Otros tienen unas licencias GNU, que son licencias gratuitas. Y usted puede participar de una comunidad de hackers, por ejemplo, que fabrique alguna distribución de Linux, por ejemplo Linux Debian, Linux Ubuntu, y fabricar software para el sistema operativo, ¿ya? Entonces todo eso se tiene que conocerlo muy bien. Y hay otros tipos de software que ya están enfocados al género político, al género industrial, al género legal, al género de la medicina, de la parte militar, científica, la parte del transporte, pero pues todas estas tienen que ver con la parte gubernamental también, ¿no? Exacto, entonces por ahí ya entienden qué es un género. Y en la próxima clase les voy a explicar lo que son estilos arquitectónicos, ¿listo? Entonces, ¿en qué difiere el género arquitectónico del estilo arquitectónico? ¿Ya? Entonces, listo. Espero, chicos, que pues hayan aprendido mucho el día de hoy. Tenía planeado también explicar algo de la IEEE 830. Sin embargo, investiguen, descarguen el documento en PDF que está en internet de la IEEE 830, y yo en la próxima clase les aclaro las dudas que tengan. Tenemos clase otra vez el miércoles. Entonces, para el miércoles creo que ya les tengo una actividad de biblioteca para que me la desarrollen en grupos. Espero que el día de ayer hayan podido subir su actividad sin ningún problema. El que no haya podido subirla, pues me dice y miramos a ver qué se puede hacer. Listo, muchachos. No sé si tengan más preguntas que hacer, si me falta alguno por asistencia el día de hoy. Yo creo que ya quedaron toditos. Pero si no, entonces los dejo para que vayan y desayunen, porque tienen clase, creo que ahorita, ¿no? El tema de tutorías, en caso tal, creo que el tutor, las tutorías con César, ¿no? En caso que necesiten ayuda en algo. Por ejemplo, Diego me preguntó que cómo hacer la actividad que estaba en la semana 4, que era lo de sacar los parámetros para elaborar un software, un sistema. Diego debió haberle dicho a César que yo le diera una tutoría. Aquí en
yo les dejé el link acá en la pestaña de presentación de qué día, de qué día, a qué hora y cuál era el link para la tutoría. Aquí está, mire. Tenemos nosotros de 5 a 6 los miércoles. Entonces, cuando no entiendan alguna actividad o algo, por favor díganle a César o envíenme en un correo y yo los atiendo en ese horario. Me dice, profe, miren, no entiendo cómo hacer esta actividad y yo con mucho gusto les colaboro. Y yo sé que no solo Diego tenía dudas, yo sé que varios tenían la duda, pero por eso es la tutoría. Profe, qué pena. ¿Sí? Lo que pasa es que para esta clase el tutor es Julián Gordillo. Yo soy para sistemas operativos. Bueno, sí, tú eres de sistema operativo. Julián. Debieron haberle dicho a Julián para esa actividad. Necesitamos al profe Fran para preguntarle cómo es la actividad. Por ejemplo, los muchachos de teoría computacional, nosotros nos reunimos y no nos tardamos más de 10 minutos. La tutoría de la vez pasada nos demoramos 7 minutos, teniendo una duda. A las 5 ya nos conectamos. ¿Sí? Profe, no entiendo esto. ¿Sí? Una sola pregunta me hicieron, mire, esto es así y ya. Ah, listo, profe, eso es la tutoría. Yo no les voy a dar clase allá media hora ni una hora. Simplemente es la pregunta, la duda que tengan y yo los asisto. Listo, muchachos, pues eso era todo. Entonces con Julián para que por favor les pregunte semanalmente en el grupo que tienen de WhatsApp. Bueno, muchachos, necesitan tutoría para decirle al profe y listo. Listo, muchachos. Entonces ya no les quito más tiempo. El miércoles, de alguna actividad para esta semana. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad y quedamos entonces QAP. Listo, profe, gracias, hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Listo, Hasta luego, vale. profe, muchas gracias. Vale, muchachos. Estén muy bien. Bueno.